Ya casi están todos. A ver, van a prender su camarita. Ya califiqué sus exámenes, ya terminé, gracias a Dios. Gracias a Dios terminé porque me costó trabajo. Ajá, a ver, a ver, ese Juárez Espejel, ¿ya llegó Juárez Espejel? ¿No? Hoy no va a poder entrar a la clase, profesor. Pues es que salió bien mal en el examen, pero mal. El problema ni siquiera está bien, bueno, por eso quería hablar con él. Benítez Hernández. Presente. Su problema ya lo vio que está mal. Sí, me equivoqué en unas cosas. Ok. Quiero saber yo, porque hace ratito le dije a un joven que estaba mal en su problema y resulta que me envió el problema del proyecto en vez de mandarme el examen. O sea, Castillo Arredondo. Castillo, ¿no está? Fernández Galiote. ¿Tampoco? Sí está. Sí, estoy. Joven, su problema también está mal. ¿Ya lo revisó? No lo había revisado. Bueno, ya vi el correo apenas. Ok. García Erasmo. Aquí estoy, profesora. También tiene mal su problema, mi amor. Meneses Tapia. Sí, maestra. También mal el problema, muñeca. Rosales Daniel. Sí, profesora. Mal su problema, mijo. Sí. Barrios Ávila. Barrios. ¿No está? Morales Narváez. Tampoco. Sí, Bueno, aquí estoy. Morales. Jóvenes, su problema, todo cucho, como dicen ustedes, está todo mal. Voy a creer, teniendo el programa, voy a creer, jóvenes, chamacos estos, tan descuidados para hacer el examen teniéndolo todo, ¿sale? Entonces, si estoy yo mal, díganme, les digo los que están mal para que me digan que están bien y que yo estoy mal, porque ya voy a promediar. La teoría valía 4 puntos, el examen 2 y 4 su avance de proyecto. Y todo luego para que pase. Porque iba a valer 2 su avance de proyecto. Pero si era así, ¿para qué les cuento que no pasaban? ¿Vale? ¿Está bien? Tomen en cuenta eso, por favor. Ajá. Y a ver, si estoy yo mal, yo quiero que me digan, maestro, es que yo hice bien mi problema, yo hasta tuve que abrir mi correo, bajarle el examen al chavo y enseñárselo. Es que me equivoqué, pues sí, pero ese examen, no me puede decir otro, no, joven, ese examen, ¿vale? Entonces, por favor, van a sacar su cuestionario y vamos a resolver el cuestionario de transporte de sedimentos. ¿Está bien? Algo que me quieran reclamar del examen o sugerir o estuvo inconsistente el examen, estuvo fuera de lugar, lo que me quieran decir, estoy para servirles, ¿vale? El examen, ya saben que el examen, les dije, lo más importante es la teoría. Y estaban ahí, podían sacar su cuestionario, su libro, todo, porque hasta eso, pero les di un tiempo. Si no estudiaron nada, pues no les alcanzaba el tiempo. Y ustedes sí salieron bien a comparación de otros. Y ahora, ¿qué nos sacó? Aquí ya está. ¿Sale? Ustedes salieron bien a comparación de los del grupo de las 9. ¿Cómo reprobaron?
¿Sale? Ustedes la mayoría, solamente Suárez Espejel es el que estuvo re mal. Muy mal. Muy mal. ¿Sale? Por eso quería hablar con él. Pero tuvieron una mala, 2 malas o 3 malas. Ya. Tienen entre 3.4, 3.6 o 3.8 y algunos tienen 4. Ya. ¿Sale? Castro Quesada, que salió mal también. Castro Quesada no está. Barrios Ávila. Morales. No escucho. Sí, bueno, Morales, aquí estoy. Morales Narváez. Sí, Joven, muy mal el problema. ¿en serio? ¿En serio? ¿No lo han revisado? Revisen lo que Bueno, mandaron. no me llegó correo. Ya no pude mandar correos a todos. Es que Ajá. son ustedes 75. Entonces les mandé a algunos, pero ustedes ya estaba así anoche súper cansada cuando terminé de revisarlo, ¿sale? ¿Por qué ayer? Pues porque tuve la brillante idea de salir a mi casa Morelos y de hecho contraté el Total Play. Me vine y todavía no, apenas lo iban a poner, pues lo mandé a la fregada. Pues, era para... Yo, maestra Castro Quesada. Castro Quesada, voy. Es que aquí aparte me mandan mensajes cuando estoy dando clase y pues no puedo a veces verlos, mijo. ¿Qué? Okay. A ver, ya me mandó por ahí su compañero un mensaje. ¿Quién es usted, mijo? Castro Quesada. Joven, tuvo de las 20 preguntas, tuvo 10 malas. ¿Qué pasó? No sé, maestra. Barrios igual. ¿Sale? De las 20 tuvo 2, 4, 6, 7 malas. Son los que tuvieron más malas junto con Juárez Espejel. Los demás, bien. Todos, es el grupo que salió mejor. Pero ustedes salieron. ¿Usted, joven Barrios? ¿Usted es Barrios? ¿No está Barrios? Porque tuvo mal su problema junto con Morales Narváez. ¿Vale? Entonces, para que si ven su calificación no me digan, ¿por qué tengo 5? Porque tengo 6. Pudiendo tener 10. ¿Vale? Aquí casi todos van a salir bien. Solamente los que les dije, Benítez, está mal su problema, Castillo, está mal su problema. García Erasmus tiene mal su problema. Y se equivocaron porque no hicieron la interpolación simplemente bien. Eso fue, no sacaron la longitud de la ola. Y si no está bien la longitud de la ola, no está bien nada. Porque interviene la ola en todo. ¿Sale? Ok. Entonces, a ver, saquen su cuestionario de transporte de sedimentos y vamos a empezar. Les voy a compartir el libro. Ok. A ver, la pregunta 1, Acevedo López, Darinka. A ver, vamos a dejar compartir. Mire, vamos a entrar al tema de transporte de sedimentos. Ya vimos el video de lo que es el movimiento de sedimentos en el mar. Todas las formaciones costeras, cuál es el origen y las formas de los sedimentos. Bueno, ¿qué es el transporte de sedimentos? El tema que nos interesa estudiar a nosotros, realmente es lo único que nos interesa. Dice que es el fenómeno que se lleva a cabo en la playa, por medio del cual las partículas sueltas se transportan a lo largo de ella. Se sabe que el transporte ocurre principalmente en la zona de rompientes. ¿Sale? ¿Por qué es importante que estudiemos nosotros el transporte de sedimentos?
para predecir, en primer lugar vamos a predecir si se tendrá una condición de equilibrio o depositación. También es importante tener conocimiento para cuantificar los volúmenes involucrados en este transporte, ya sea para dragado o ya sea para saber la vida útil de la escollera. Nosotros, como vamos a diseñar la escollera, vamos a saber en cuánto tiempo va a empezar a pasar sedimento a nuestro canal. Y en ese tiempo que pase, cuánto va a pasar para poder dragar. Sí, por eso es importante tener conocimiento acerca del transporte de sedimentos. Es un tema sumamente importante, sumamente en la dinámica de transporte de sedimentos. Esa dinámica es terriblemente inestable nuestras playas. Así, lo más inestable en este mundo es una playa. Nada estable es. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a cambiar con el día, la noche. Si va a haber, es impredecible. Si va a haber un huracán, no va a haber un huracán. Si va a haber una tormenta, no va a haber una tormenta. Para que el sedimento se mueva. Los perfiles playeros, o sea, la playa, el perfil de la playa va a estar variando, sobre todo en invierno y en verano. En verano ahorita se supone que vamos a entrar al verano. El verano es para veranear, se supone que es cuando la playa está más estable. Pero en invierno, en el momento que hay huracanes, en el momento desaparecen las playas. Se lleva todo. ¿Y quién se lo lleva? ¿Cómo se transporta el sedimento? Se transporta desde por el viento, que es eólico, transporte eólico. ¿Y cómo se transporta? Nunca han estado en un huracán. O sea, yo he estado en huracanes, de hecho, cuando inicia, si no estuviera aquí con ustedes, cuando inicia, empiezas a sentir tanto aire, pero más que nada te golpea el sedimento. Fuimos a hacer unas mediciones y salí toda lastimada. Salimos todos con la cara así con rayitas, así como que si nos hubiéramos dormido con un gato, así todos rasguñados. Y era el transporte que pasaba, pero a velocidades terribles, ¿eh? Y la cabeza, la piel, todo estábamos rasguñados. ¿Por qué? Porque el transporte de sedimentos, pues, imagínense, lo levanta un huracán de 250 kilómetros por hora, pues son proyectiles seguros, aunque sean chiquitos, que te pegan. Entonces se mueve eólicamente por el viento y también se mueve por corrientes, por mareas y por oleaje. Aunque se sabe que se transporta principalmente por oleaje, pero las corrientes son las que van transportando el sedimento también, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que tener ese conocimiento porque vamos a diseñar una escollera y vamos a estar entre la rompiente y la playa, exactamente donde se mueve el sedimento. Y vamos a cuartear o vamos a suspender o vamos a poner un obstáculo donde se mueve el sedimento. O sea, vamos a impactar nuestra playa con nuestra obra de protección, exactamente, ¿sale? Vamos a cambiar los procesos naturales de transporte a través de poner una obra de protección. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Bueno, uno es cuando ya empiece a pasar sedimento, cuando se acabe la vida útil de la escollera, se acaba cuando empieza a pasar sedimento. Mientras se va depositando a un ladito, ahí se va depositando y llega un momento en que empieza a pasar. Cuando empieza a pasar, se tiene que dragar y poner una draga estacionaria o poner una forma que se llama saibampas a través de tuberías y la bombeas el sedimento y que continúe su trayectoria. O la otra es, pues lo que hacen en México, no es dragar, prolongar la escollera. Estaban prolongando la escollera. Entonces, en eso es, si el sedimento empieza a depositarse en el canal, aumenta tu fondo, o sea, cuando el barco entre ya no va a tener suficiente calado para que el barco pueda entrar. Entonces se debe de mantener siempre un calado, o sea, un fondo constante. Si mi fondo es de 15 metros, tiene que ser 15 metros. Si es de 12 metros. Normalmente en este puerto es de 12 a 13 metros. Aunque tienen un fondeadero, o sea, antes de llegar al puerto, de 25 metros de profundidad.
pero el canal es de 12 o 13 metros, creo que 13 metros de profundidad. Y si se empieza a depositar material, pues hay que quitarlo para mantener ese mismo calado. Ajá. Entonces, por eso nos importa el estudio del transporte de sedimentos. ¿Sale? O sea, hay sedimentos granulares y hay sedimentos cohesivos. Los sedimentos o sedimentos cohesivos y no cohesivos, así los manejamos en ingeniería marítima. Y hay clasificación. Hay desde cantos rodados, que son las rocotas de los ríos que van bajando a la playa, no alcanzan a disgregarse. Cantos rodados, guijarros, gravas muy grandes, gravas medianas, gravas grandes, arenas gruesas, arenas finas, arcillas y limos, ¿sale? Entonces, esta parte de la hidráulica, pues nos va a interesar conocer algunas propiedades físicas y químicas del agua y de los sedimentos, ¿sale? La parte del perfil de la playa, la parte de tipo, el origen de los sedimentos, qué tipo de sedimentos son, o sea, ¿cuál es su origen? Una ceniza volcánica, un mármol, un granito, o sea, ¿qué tipo de sedimentos son los que tenemos ahí? Y nosotros para hacer las pruebas no necesitamos hacer perforaciones, tomamos sedimento que está por encima y con ese es el que vamos a cuantificar, ¿sale? Porque ese es el que nos interesa. ¿Está correcto esa pequeña introducción? ¿Vale? Ok, pregunta 1, por favor, Acevedo, López, Darica. Sí, presente. Sí, ya voy. Ok. 1. Describa qué es el transporte de sedimentos y por qué es importante estudiarlo. El transporte de sedimentos en el mar o acarreo litoral es el fenómeno que se lleva a cabo en una playa por medio del cual las partículas sólidas de que está compuesta se transportan a lo largo de ella. Se sabe que el arrastre de sólidos se produce principalmente en la línea de playa y la zona de rompientes, aunque también fuera de esta existe transporte. El estudio del transporte de sedimentos es importante para diferentes aspectos. En ingeniería de costas sirve para predecir el acarreo litoral, diseño de protecciones costeras y puertos. En el dragado es importante en problemas de succión, transporte y depositación del material obtenido. Ok, muy bien, lo que les decía. La pregunta, gracias señorita Darica. Alba, Barrasales, Alan. Alba. La pregunta 2, joven, si es tan amable. Sí, la pregunta 2 dice, ¿cuáles son las causas que provocan el transporte de sedimento? ¿Cuáles son esas causas? Bueno, son básicamente las corrientes y el oleaje. Provocan esfuerzos cortantes sobre los sedimentos sólidos y hacen que sean transportados en suspensión o por el fondo a distancias más o menos grandes y depositando en zonas tranquilas. Por ello, antes de emprender la realización de una obra, es preciso tomar en cuenta las posibles interacciones entre el fluido en movimiento y los sedimentos del fondo sobre los que se actúa. Ok. La naturaleza de esta interacción, joven. La naturaleza de esta interacción es sumamente compleja y los movimientos de los sedimentos dependen de múltiples parámetros como gradiente de velocidades en el flujo, turbulencias, geometría del fondo, naturaleza de los materiales, espesor del sedimento en movimiento, porosidad y cohesión de los depósitos y características del fluido, entre otras. Ajá. Además, todos estos parámetros no son constantes en el tiempo y el equilibrio final de los sedimentos no será más que una resultante de acciones hidrodinámicas en las que el fluido y sólido reaccionan uno sobre otro. Ok, aquí podemos ver, gracias joven, dice que la naturaleza de esta interacción es sumamente compleja, lo que les decía. Y los movimientos de los sedimentos dependen de múltiples parámetros que son el tiempo y el equilibrio final de los sedimentos. No será más que una resultante de acciones hidrodinámicas en las que el fluido y el sólido
reaccionan uno sobre otro, ¿ok? Están relacionados, ajá, esos fluidos están relacionados, ajá, uno del otro. ¿Por qué? Porque tanto la velocidad como las características fisicoquímicas de los sedimentos van a tener una importancia para saber si se van a depositar o se van a erosionar, o si va a haber depósito o erosión. O sea, todo esto, no todos los sedimentos se mueven al mismo tiempo, dependiendo de todas esas características que vamos a ver ahorita. ¿Sale? Benítez, gracias, joven Alan. Benítez Hernández, Jesús Eduardo. Profesora, de nada. La pregunta que sigue, ¿cuál es, joven? No me acuerdo. La 3, profe. Sí, la 3. Dice, ¿por qué es importante estudiar el transporte de sedimentos? ¿Por qué es importante? El principal objetivo en el estudio del transporte de sedimentos es predecir si se tendrá una condición de equilibrio o existirá erosión o depositación y determinar las cantidades involucradas. La cantidad de transporte de sedimentos expresada como masa, peso o volumen por unidad de tiempo se puede determinar por medio de las mediciones en campo o por métodos analíticos. Ambas formas arrojan un bajo grado de precisión, por lo que hay posibles variaciones en las cantidades de transporte calculadas tendrán que ser consideradas para fines de diseño. Ok. Aquí esa pregunta también es muy importante, miren. ¿Por qué es importante? Ajá. Y asentar que el principal objetivo de ese estudio de transporte de sedimento es predecir si se está en una condición de equilibrio. Nosotros queremos saber que hay equilibrio, y que no se tenga ni depósito ni erosión, sino que hay cantidades que se depositan, luego se erosionan. Ese va a ser el equilibrio, si es una condición de equilibrio, o existirá erosión o depositación, y determinar las cantidades involucradas. Es cierto, nosotros vamos a tener unas fórmulas para saber cuántos sedimentos se deposita ahí en nuestro puerto. ¿Sale? La cantidad de transportes de sedimentos pesada como masa y peso, nosotros lo vamos a calcular en metros cúbicos por segundo, por unidad de tiempo, y por año, por estación y por año, es unidad de tiempo. Puede ser determinada por medio de mediciones de campo, o mediciones analíticas. Nosotros, por este momento que estamos aquí, vamos a hacerlo mediciones analíticas, o sea, a través de fórmulas analíticas, ¿sale? Ambas dice que arrojan un bajo grado de precisión, pero ¿qué creen? Que pues es lo que tenemos y es lo que he hecho yo para hacer los cálculos, ¿sale? Por lo que es posibles variaciones en las cantidades de transporte calculadas tendrá que ser consideradas para fines de diseño. Exactamente, nomás para el puro diseño. Ok, eso sí se entiende, ¿verdad? También. Si hay alguna pregunta en cuanto a la respuesta, me dicen, por favor. Castillo Redondo Fernando, Fer. Sí, profe. La siguiente pregunta, por favor, joven, si es tan amable. Describa las características físicas y químicas de los sedimentos y el agua. ¿No se brincó una? Vamos en la 4, ¿no? Ok, es que, bueno, entonces espéreme tantito. Ok, entonces aquí para terminar esta pregunta, ¿no me puede leer este pedacito? ¿Sí estás viendo, Fer? Sí, profe. Ok. El problema fundamental para el conocimiento del transporte de sedimentos es la complejidad del proceso de transporte. La interacción de un flujo turbulento cuyas características son solamente conocidas por empirismo y la frontera consistente en la pérdida de sedimentos. Difícilmente puede ser descrito por simples ecuaciones, por lo tanto, la mayor parte del conocimiento está basado en experimentos y mediciones en campo y laboratorio. Ok, ese pedacito me hacía falta. Muy bien. Ahora sí, vamos a irnos con las propiedades. Me las va a decir. Gracias, joven. Nada, profe. Estrada Mendoza, Dylan. No pudo entrar a la clase, profesora. Me dijo que le mandó un mensaje que está en el hospital. Ah, sí, cierto, que está haciéndose unos análisis, ¿no? Sí. Ok. Déjeme, le pongo asistencia. Estrada, ¿es Estrada a quien me dijo, joven? ¿Cita? Sí, Estrada Méndez. Ok.
A ver, Fernández Galiote. Fernández Sí, Galiote. profe. La pregunta que sigue, mi amor, ahora sí, las características de los... nos quedamos, espérame también. ¿Me puede leer este pedacito? Porque también es muy importante, las leyes que rigen esos fenómenos. ¿Sí lo está viendo? Ajá. ¿En qué párrafo? Perdón. La hoja. Las leyes que rigen estos fenómenos aún no se conocen a la perfección, por lo que resulta difícil, incluso imposible, prever con precisión la evolución de un fondo sometido a múltiples acciones hidrodinámicas mediante un simple enfoque teórico del movimiento de los sedimentos, utilizando en combinación algunas leyes teóricas y empíricas. Es posible comprender mejor el movimiento de los sedimentos. El objetivo de este capítulo no es adentrarse en teorías complejas para el estudio del transporte de sedimentos, sino proporcionar los elementos prácticos que permiten conocer el orden de magnitud del movimiento de sedimentos. Ok. Para tal efecto. Para tal efecto se analizarán las principales propiedades físicas del agua y de las partículas sólidas, estudiando su comportamiento bajo la acción de corrientes y el oleaje. Asimismo, se verán las diferentes obras que se usan en el control del transporte de sedimentos. Y ya viene lo de propiedades de agua y sedimentos. Ok. Bueno, y algunas de las propiedades relevantes del agua son, y aparece la tabla 4.1. Ajá. Son Y ya es peso específico, densidad relativa. Sus unidades y su expresión. La densidad relativa. Delta. Aquí está su formulita. Esa la vamos a ver más adelante. La viscosidad cinemática. Está expresada en metros cuadrados por segundo a la -1. Y aquí está su formulita de la viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica, que es como una N, está expresada en kilogramos por metro a la -1 por segundo a la -1, y aquí está su expresión, ¿sale? Y la tensión superficial, sígale, joven. Bueno, ahí define ya lo que es la densidad del agua de mar, la densidad de agua dulce. Las unidades corresponden al sistema internacional. La densidad varía con la temperatura y dicha variación puede ser despreciada en la mayoría de los problemas de acarreo litoral. Y ya dice las densidades, ¿no? De 1000 y hasta 1026 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Esa es agua dulce y agua salada? 1026 kilogramos. Sí. Ok, sobre metro cúbico. Sobre metro cúbico, Para la superficie de agua, aire, es sigma. ¿Sigma o tau? No, ¿qué es esa? Tau, creo es. Es que no sé, creo que las dos son válidas, ¿no? A ver, espérame, déjeme, le abro más para ver. Aquí está como una bolita aire. Sí, es cierto. Tau. ¿Es tau? Es igual a 0.074 Newton, metro, a la presión atmosférica. La variación con la temperatura puede ser despreciada. Ahora aquí la viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica y cinemática son también función de la temperatura y su influencia es significante, y aparece en la tabla 4.2. Que la temperatura viene de 0 a 40 grados en centígrados, y la viscosidad cinemática de 1.79 baja a 0.65, que es por 10 a la -6 metros cuadrados segundo. ¿Vale? Sí. Ok, entonces ahora vamos a ver las propiedades. Dice, las propiedades del sedimento más frecuentemente usadas son tamaño, forma y densidad. Y bueno, ahí viene y luego velocidad de caída. Caída, cohesión y estado. Por ejemplo, ¿cómo se mide el tamaño? Una clasificación adecuada del tamaño de las partículas es dada por la Unión Geofísica Americana para arcillas, limos, arena, grava y guijarros y cantos rodados, la cual es basada en el diámetro de la abertura del tamiz D. Además de este diámetro existe el diámetro de sedimentación DS y el diámetro nominal DN.
La determinación del tamaño en laboratorio se realiza de la siguiente forma y aparece cantos rodados, guijarros y grava. Grava arena, arena fina y limo. Y bueno, ahí dice que para la primera es una medición directa, para grava arena es un tamizado y para arena fino y limo es sedimentación o análisis microscópico. Ok, ya sabemos que los cantos rodados son esas rocotas que van bajando de la zona de la montaña por el río y llegan hasta las playas. Esos son, y se miden con una cinta, o sea, es medición directa, una cinta métrica, una cinta, guijarros y gravas gruesas, o sea, unas piedras todavía así. Aquí tenemos en la tabla esta 4.3, podemos ver los tamaños, mira, milímetros, micras, pulgadas y tipo. Por ejemplo, los cantos rodados muy grandes es de 4,000 a 2,000 milímetros. De pulgadas, 160 a 80 pulgadas. Y así hasta llegar cantos rodados grandes, cantos rodados medianos, pequeños, grandes guijarros, pequeños, gravas gruesas, muy gruesas, medianas y finas, arenas gruesas, muy gruesas, medianas y finas, y muy finas, limos gruesos, medianos y finos, y arcillas. Así es como se clasifican. ¿Está bien, joven? Ok. Luego la clasificación del tamaño de sedimentos de acuerdo con Einstein. Y aparece tamaño, designación y observaciones. Ok. Y aparecen coloides, arcilla, limos, arena, gravas y cantos rodados. Ajá. Y dice siempre fluculados, parcialmente fluculados, cristales individuales no fluculados, fragmentos de roca y fragmentos de roca otra vez. Ok. Esos medidos en micras. Ajá, eso está dado, y tienen ahí sus diámetros, ¿no? Ajá. Ahora viene la segunda característica del sedimento, es la forma. La forma, dice, aparte del diámetro del grano, también la forma es importante. Una partícula plana tendrá una menor velocidad de caída y será más difícil de transportar que una redonda en el transporte por el lecho o fondo. Para caracterizar la forma de grano se hace uso del factor de forma, SF, que es igual a C entre raíz de AB, en donde A, B y C son tres ejes mutuamente perpendiculares, de los cuales A es el mayor, B es el medio y C es el menor. Para la esfera SF es igual a 1. El factor forma es igual a 1. Para arenas. Arenas naturales, el factor forma es de 0.7. La otra característica es la densidad. La mayoría de los sedimentos tienen su origen en la desintegración o descomposición de rocas. Y ya viene, pues, arcillas, fragmentos de feldespato y micas. Y limos son sílicas. Las rocas sílicas, ajá. ¿Y la arena? La arena es cuarzo. La grava y cantos rodados son fragmentos de roca original. La densidad de la mayoría de las partículas, dice menor a 4 milímetros de diámetro, varía muy poco, debido a que el cuarzo es predominante en los sedimentos naturales. La densidad promedio puede ser asumida como 2,650 kilogramos sobre metro cúbico, aunque algunas veces están presentes minerales pesados, los cuales normalmente son segregados durante la formación de rizos u otros modos de transporte. Minerales arcillosos varían entre 2,500 y 2,700 kilogramos sobre metro cúbico de densidad. Luego ya viene la velocidad de caída de sedimentos no cohesivos. La velocidad de caída de sedimentos es un parámetro fundamental en estudios sobre suspensión y sedimentación de sedimentos. La velocidad de caída está definida por la ecuación que da el equilibrio entre la fuerza de gravedad y la resistencia de flujo. Y ahí está la ecuación. Ok. La gravedad igual a la resistencia, ¿no? Ajá. Y ya dice que CD es el coeficiente de arrastre y W es la velocidad de caída. Y saca una relación donde aparece la velocidad de caída y la fórmula de, no me acuerdo cuál era esa, delta. Venía en la tabla de arriba.
Sí, mire, esta delta es la diferencia de densidades del agua salada y agua dulce, que es esta. Tensión, no, espérame, es esta, densidad relativa. Ajá, ok. Es la densidad relativa, ajá. Densidad relativa es igual al La densidad del agua salada menos la densidad de agua dulce, ¿no? entre el La agua densidad dulce. de agua dulce. Ajá. Ajá. Los valores Del coeficiente de arrastre. Ajá, dependen del número de Reynolds. Ya aparece la fórmula de Reynolds, que es igual a W, bueno, que es la caída La velocidad de caída por el diámetro entre la viscosidad dinámica, ¿no? Ajá, cinemática. Ah, cinemática. Sí, mire, velocidad cinemática, le enseño que aquí está la viscosidad cinemática, dinámica o cinemática. Ajá, ok, sí. Ajá. Dinámica o cinemática, está bien. Ajá. Okay. Y de la forma de la partícula expresada por su factor de forma igual a C entre raíz de AB. Ok. Para partículas esféricas. Para partículas esféricas sin número de Reynolds bajos, Reynolds menor a 1. Se me olvidó que era CD. El coeficiente de arrastre. Coeficiente de arrastre queda dado por coeficiente de arrastre es igual a 24 sobre el número de Reynolds. De tal forma que W que vendría siendo la caída, ¿no? Ajá. Y ahí dice que es la ley de Stokes. Ok. Esta W, en velocidad de caída, dice que al final de cuentas que va a ser igual a la densidad. ¿Esta que es delta quedamos? La diferencia de... Sí, pero la densidad relativa, ¿no? Densidad relativa. Ajá. Sí, la diferencia de las densidades. Densidad relativa, sí. Densidad relativa, para no decir tanto, es igual a la densidad relativa por la aceleración de la gravedad por el diámetro al cuadrado entre 18 veces esta, ¿cómo se llama? Viscosidad cinemática, ¿no? Ajá. Es la ley de Stokes. Sí conocían la ley de Stokes, ¿verdad? La vieron en dinámica. En dinámica, ¿no? También. Ajá, en básica también, ¿no? Ajá. Para número de Reynolds grandes, joven. El coeficiente de arrastre se hace constante de tal manera que la velocidad de caída varía de acuerdo a la densidad relativa por la gravedad, por el diámetro elevado a la medio, o la raíz de eso, ¿no? Ajá. Por lo tanto, la velocidad de caída varía de diámetro a la, ¿qué es? ¿Medio? A lo medio. Hasta el cuadrado. Sí, es a un medio. Sí, ok. Sí, no se alcanza a ver aquí. Dice relaciones entre el coeficiente de arrastre, el número de Reynolds y la superficie de factor forma han sido dadas por Elberstone en 1953 y se representan en la figura 4.1. A su vez, en la figura 4.2 se dan las curvas para calcular la velocidad de caída del sedimento como una función del factor forma, diámetro y la temperatura. Ok, y aquí vienen las tablitas, aquí vienen explicados todo esto. Gracias, joven. Hasta ahí viene, porque viene ya Reynolds al corte y todo eso. Está bien. Muy bien, jovencito. Sí. Me queda menos de un minuto y le va a tocar ver la pregunta que sí, que es velocidad de caída de los sedimentos cohesivos en el agua en calma. Eso le faltó, ¿verdad, joven?
que consiste en la pérdida de sedimentos difícilmente pueden ser descritas por simples ecuaciones. Ok, esa es la complejidad. Mire, ¿qué es una frontera? Es el canal donde llega cada canalito a la costa y cuando hay una turbulencia se revuelve todo el sedimento y no se puede conocer más. O sea, eso es lo que te quiere explicar, ¿sale? Muchas gracias, señorita. De nada, profesora. Hernández Cruz, Juan Daniel. Juan Daniel, ¿no está? ¿No está? Juan Daniel falta. Hernández Salmerón Nazaret. Joven Nazaret. Presente. La siguiente pregunta, si es tan amable, mijo. Es la 4, ¿verdad? Creo que la 4 o la 5, no sé cuál sigue. La A ver, pregunta dígame. 6. ¿La 6? Sí, la 6. ¿Qué dice la 6, joven? ¿Cuáles son las interacciones de transporte de sedimentos? ¿La 5 cuál es? ¿Cuál es el principal problema para tener conocimiento del transporte de sedimentos? ¿Cuáles son las interacciones entonces del transporte de sedimento? Eso no lo tengo, profesora. Tengo todas las manos las 6. A ver, ¿quién tiene las 6? A ver, Adrianita Pérez. Aquí estoy, profesora. ¿No tiene esa respuesta? Sí, la de las 6 dice, ¿cuáles son las interacciones del transporte de sedimentos? Antes de emprender la realización de una obra, es preciso tomar en cuenta las posibles interacciones entre el fluido en movimiento y los sedimentos del fondo sobre los que éste actúa. La naturaleza de esta interacción es sumamente compleja y los movimientos de los sedimentos dependen de múltiples parámetros como gradientes de velocidades en el fluido, turbulencias, geometría del fondo, naturaleza de los materiales, espesor del sedimento en movimiento, porosidad y cohesión de los depósitos y características del fluido, entre otras. Además, todos estos parámetros no son constantes en el tiempo y el equilibrio final de los sedimentos no será más que una resultante de acciones hidrodinámicas en las que el fluido y sólido reaccionan uno sobre otro. Ok. ¿Dónde está esa respuesta que no la encontré ahorita? Ay. ¿Al principio? No me acuerdo, profesora. Aquí está. Ahí está, profesora. Sí, ya está. La naturaleza de esta interacción es sumamente compleja y los movimientos de los sedimentos dependen de múltiples parámetros. ¿Esa fue la que me leyó? Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, aquí está. La naturaleza de esta interacción es sumamente compleja y los movimientos de los sedimentos dependen de múltiples parámetros como es el gradiente de velocidad del fluido, turbulencia, geometría del fondo, naturaleza de los materiales, espesor de los sedimentos. Eso es lo que me contestó, ¿verdad, señorita? Sí, profesora. Adrianita, sí, esto estamos bien. Sí. Muy bien. Muchas gracias. De nada. La siguiente pregunta me la dice, por favor, el joven que no Nazaret, la que sigue, por favor. Sí, profesora. Describa la iniciación del movimiento de las partículas. Esa es la que yo andaba buscando. Aquí está. El equilibrio de una partícula sobre un fondo es perturbado cuando el efecto resultante de las fuerzas de arrastre, sustentación y viscosas sobre la superficie de la partícula llegan a ser mayores que las fuerzas estabilizadoras, como la gravedad y la cohesión. La cohesión es importante solamente en sedimentos en el rango de arcillas, limos, arenas finas, con un apreciable contenido de limo. Ok. Aquí esta iniciación, mire, nosotros necesitamos conocer, para hacer un modelo, por ejemplo, en qué momento se empieza a mover el sedimento para conocer el tiempo que va a llegar a nuestra obra, cuánto tiempo tarda en llegar, ¿sí? Entonces, dice que el equilibrio de una partícula sobre el fondo es perturbado cuando el efecto resultante de las fuerzas de arrastre, sustentación y viscosas sobre la superficie de la partícula llegan a ser mayores que las fuerzas estabilizadoras con la gravedad y la cohesión.
La cohesión se da solamente en partículas finas porque se atraen, ya saben. La cohesión es importante solamente en sedimentos de rango, arcillas y limos y arenas finas con un apreciable contenido de limo. ¿Ok? Entonces, aquí intervienen varias fuerzas para que se mueva el sedimento, para que se vaya transportándose. ¿Sí? La forma de transportarse pues va a ser siempre por corrientes, por oleaje y también eólicamente, o sea, por viento. Entonces, el aspecto teórico sobre el inicio del movimiento joven, aquí empezó. Es otra pregunta, creo, la que sigue. Creo que es la que sigue. Hasta aquí, ¿saben ustedes qué son las fuerzas de arrastre, sustentación y viscosas? ¿Lo entienden? ¿Joven, lo entienden? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sobre la superficie de las partículas llegan a ser mayores que las fuerzas de arrastre, de fuerzas estabilizadoras. O sea, hagan de cuenta que hay una montañita, una montañita de sedimentos. Entonces llega una corriente y los quiere mover. Esa fuerza quiere saber si se puede arrastrar o no se pueden arrastrar o no. Si esa fuerza es menor que las fuerzas estabilizadoras entre la gravedad y la cohesión, o sea que están bien agarraditas y que el sedimento tiene un peso mayor. O sea, el sedimento puede ser, haz de cuenta, si es una ceniza volcánica, no está pesada, pero si es un mármol, ¿sí? Otro tipo de elemento más pesado, entonces no lo va a mover, esa fuerza de arrastre no va a moverlo, ¿sí? Van a estar adheridas todos los sedimentos a través de la cohesión, ajá, y por eso habla de que un contenido grande de limo, para que no se mueva. Entonces no se mueve. Es cuando vamos al mar y nos metemos y vemos que hay como una montañita ahí, no se movió, aunque hubo corrientes. Y luego hay como hoyos, donde ahí, esa montañita hacia arriba se llama bajo, y lo que es como un hoyito hacia abajo se llama alto. Entonces, no se alcanza a mover porque las fuerzas no son suficientes para mover ese sedimento. ¿Está bien? Entonces, dice, no sé, la otra pregunta, ¿qué dice la que sigue? ¿Quién me la dice, por favor? A ver, señorita. Señor Juárez Espejel Brandon, perdón, joven Brandon. Joven Brandon. ¿No está Espejel? Creo que no, profe. ¿No vino Juárez Espejel? No, profesora, Juárez Espejel no vino. Muchas gracias, mi amor. Macías Hernández Mitzi. Sí, profe. ¿Qué dice la siguiente pregunta? Es la 8 y dice, describa el aspecto teórico sobre el inicio del movimiento de las partículas. Eso es lo que yo quería que me dijera. A ver, ¿qué dice ese aspecto teórico? El aspecto teórico sobre el inicio del movimiento empezó a ser analizado por Brahms en 1753 y posteriormente por Dubois de 1779 a 1786. Que fue quien introdujo el concepto de esfuerzo cortante de fondo e hizo algunos experimentos sobre el movimiento de las partículas. Posteriormente, White, en 1940, dio una explicación completa sobre el equilibrio de un grano en el fondo dentro de un flujo. La figurita. Ajá. Dice que ahí está el dibujito de 4 o 5 granitos. Sí. Dice la fuerza perturbadora F. Resultante de las fuerzas de arrastre y sustentación será proporcional al esfuerzo cortante tau cero y el área superficial de la partícula d al cuadrado. Ok. Aquí vemos el equilibrio de un grano en el fondo. La fuerza, dice aquí que la fuerza de gravedad estabilizadora es proporcional a la diferencia de pesos, ¿sale? Por la gravedad por el diámetro al cubo, tomando el momento con respecto al punto de giro S y resultante de la ecuación. Aquí viene una ecuacioncita. Entonces, es lo que les explicaba. Si están más pesados, no se van a poder mover. Esa fuerza de perturbadora es la fuerza de arrastre o sustentación. Aquí hay dos fuerzas que siempre va a haber, o sea, siempre va a haber una que tiende a moverlo y el otro que no, así como el planeta Tierra
una fuerza hace que se mantenga en equilibrio y otra que dé vuelta, ¿no? Entonces, que no salga de su órbita. Igualmente aquí, entonces, dice que el factor, dice aquí, déjenme abrir la formulita porque su maestra está un poco ciega todavía. Ahí está la formulita, dice que tau 0 es mayor o igual a C. El factor C dependerá de las condiciones de flujo. La diferencia de densidades del agua dulce y agua salada por la aceleración de la gravedad por el diámetro. Dice que aquí, jovencita, el factor C, nomás léeme este pedacito, por favor. Sí, el factor C dependerá de la condición del flujo cerca del lecho, la forma de la partícula, la posición relativa de la partícula con otras partículas, etc. La condición de flujo subíndice E. Reynolds al corte. Reynolds al corte. Así se llama. Cerca del lecho puede ser descrita por la relación del tamaño del grano con respecto al espesor de la subcapa viscosa, que es proporcional a U al corte, que es velocidad al corte por el diámetro entre la viscosidad cinemática, que es igual al número de Reynolds al corte. Número de Reynolds basados en el tamaño del grano y la velocidad del corte. Velocidad del corte, sí. Esa es velocidad del corte, ok. Muy bien. Aquí esas son algunas ecuaciones que siguen. Espérenme, déjenme hacerme pequeñita. Aquí para que otros investigadores hicieron. Y ya por último, ya nada más dice, para número de Reynolds grandes, Reynolds al corte, es un lecho rugoso, se puede observar que la velocidad al corte, velocidad al corte crítica, varía con el diámetro, o sea, ¿cómo se llama? Diámetro a la 1/2. Para valores iguales de H entre D, por lo tanto, los valores iguales de velocidad media entre velocidad al corte, parece que la velocidad media al corte es igual al diámetro, hacia lo medio, que la velocidad crítica de una piedra es proporcional a la potencia de 1/4 del peso de la piedra, o peso de la piedra proporcional a la velocidad a la -6. Siendo la velocidad al corte crítica, la velocidad al corte crítica y velocidad media, hasta ahí llega. Pues hasta ahí vamos a tratar de más de comprender que hacen fórmulas y de aquí empiezan a hacer, dice, efectos del criterio. La otra pregunta es la que sigue. Muchas gracias, señorita Mitzi. Sí me dijo Mitzi, ¿verdad? Sí, profa. Gracias. Gracias, mi amor. Mendoza Cruz José Carlos. José Carlos. Aquí estoy. ¿Qué sigue los efectos factor sobre los sedimentos? Falta. Sí, dice la 9. Sí, la 9. Dice, describa el efecto de varios factores sobre el sedimento. El primero, efecto del criterio usado. Es claro que el valor crítico de Tau 0. Tau 0 es el esfuerzo cortante. 0. Ok. Dependerá del criterio para la inclinación del movimiento. Con el fin de tener... Iniciación. Sí. Con el fin de tener un criterio objetivo, Neil, 1968-1969, propuso el parámetro adimensional N. Es el parámetro adimensional, es igual a N minúscula por el diámetro al cubo por el diámetro del sedimento al cubo entre la velocidad al corte. En el cual, jovencito. Sí, en el cual N es el número de granos dispersado por unidad de área y por unidades. Espérenme, voy para acá. Acá voy abajo. Ahí voy. Por unidades de tiempo. ¿Ya lo vio? Sí, para material rugoso el valor N es igual a 15 por 10 a la menos 6 en la gráfica de Shields. Para diseños de protecciones de fondo se deberá de usar un valor de N mucho más bajo. Por ejemplo, N es igual a N a 10. ¿Sí es N igual? Sí, a 10 a la menos 6. 10 a la menos
La menos 6. El siguiente efecto es el efecto de la forma de la partícula, que dice: los experimentos de Shields fueron hechos con diferentes tipos de material y en ellos no se obtuvo influencia alguna de la forma de la partícula. Pruebas en el laboratorio de hidráulica de Delft, ¿En Holanda, con material grueso, mostraron que el valor crítico de... ¿ese símbolo cuál es? Ay, quién sabe. Yo le puse tau, pero no sé qué sea esa, como Y. No sé. Ajá, es el valor crítico de esa materia. De Y le vamos a poner. No me lo sé, ¿eh? De Y es el mismo para varias formas: esferas, cubos, piedras rotas, etc. Si el diámetro nominal de n es el parámetro de comparación. Ok. El efecto de graduación. Es claro que un amplio grado de graduación tendrá influencia sobre tau CL. En la partícula, en la práctica, la graduación tiene influencia para D95 sobre DS mayor que 5. Solamente Nodos, 1971, ya que los granos grandes están más expuestos y más pequeños están cubiertos por los más grandes. Por lo tanto, el diámetro 50. Diámetro 50 es una buena medida para la mayoría de muestras. Para una amplia graduación ocurrió el efecto coraza, lo cual significa que las partículas finas son erosionadas y una capa coraza de partículas gruesas se forma, previniendo alechos de erosiones subsecuentes. Y el efecto H sobre D, para valores pequeños de H sobre D, que es la profundidad entre el diámetro de la partícula. Ese es HD. Es posible una desviación. Es una posible desviación de la gráfica de Shields, ya que tau no es representativo para una estructura de flujo turbulento. La estructura turbulenta cerca del lecho en un fluido infinito está completamente definida por el esfuerzo cortante del lecho y rugosidad, pero para pequeños valores de H sobre D, también la profundidad da una limitación sobre el tamaño de los vórtices grandes. También el radio de la duración del vórtice y el tiempo necesario para acelerar una partícula llega a ser pequeño. Por lo tanto, puede ser expresado, espérame tantito, perdón. Puede ser expresada. Esperada, sí. Una influencia de H sobre D. Se tiene mayor estabilidad con H sobre D pequeños. Experimentos han mostrado que Y aumenta con decrementos de H sobre D. Ashida, 1973. Ok. Nada más, aquí mire, yo ya, gracias, mi amor. La siguiente pregunta, ¿cuál es? Disculpe. ¿Quién me la dice? ¿Me la puede? Meneses, Tapia, Jessica, Loan, Margarita. ¿Es la 10? La que sigue, ¿cuál es? ¿La 10? Me parece que sí. A ver, léamela, a ver si es la que sigue. Sí, la 10. Describa qué son los sedimentos cohesivos. ¿Qué son los sedimentos cohesivos, mi amor? El carácter cohesivo de un suelo aumentará su resistencia contra la erosión. Datos empíricos sobre las velocidades medias críticas en metros sobre segundo para este tipo de suelo se presentan en la siguiente tabla, y es la tabla 4.5. Aquí tenemos arena arcillosa, arcilla, suelo arenoso pobre. Para material suelto, medianamente compacto y compacto. Ok, ya. Abajo, mi amor. Diferentes autores han tratado de correlacionar el esfuerzo cortante crítico con las características del suelo, contenido de limo, índice de plasticidad, etc. Medrón y Berley, 1959, Carlson y Enger, 1960, Partenias, 1965 a 1970. De los resultados de sus investigaciones se deduce que para suelos cohesivos con diámetro 50. Diámetro 50 es igual a 10 menos 100 micras. Sí, micras. Es posible tener velocidades cortantes críticas
de... Entre 3 a menos 4.5 centímetros. Ajá. Los sedimentos depositados muy recientemente. Ajá. Por ejemplo, el limo en estuarios, Mignot 1968 y Parteniades 1970 dan relaciones entre la velocidad del corte crítica y el peso seco de los sedimentos. Los valores mínimos son el orden ¿cómo dijo? De valor es velocidad cortante crítica de corte crítico de menos 1 centímetro por segundo. El periodo de consolidación de algunos días a 3.0 centímetros sobre segundo, para periodos de consolidación de algunas semanas. Y para un ejemplo, pues ver la figura 4.7 tomada de Sherwin y Bushers en 1972. Ok, aquí tenemos algunos datos, ¿sale? Muy bien, mi amor. Gracias, jovencita. Molina, Palacio, Rodrigo, Adriancito. Adrián, ¿cómo está? Falta. Monterrubio. Santos, Jennifer. Sí. La que sigue, corazón, por favor. La 11, ¿verdad? Ajá. Describe el comportamiento de los sedimentos bajo la acción del oleaje. Ajá. Los sedimentos están sometidos a diferentes fuerzas. Unas provienen directamente del movimiento orbital de las partículas de agua en las cercanías del fondo, otras de las corrientes en la capa límite y de las corrientes de compensación. Cerca de la costa, el oleaje produce además una corriente paralela a la costa, Long's Current, debido a su incidencia oblicua, cuya magnitud en un temporal es semejante a la de un río en época de avenidas. Adicionalmente, en la parte de alta de las playas, al precipitarse sobre estas el oleaje, se producen desplazamientos de los sedimentos en zigzag o diente de sierra que llegan a ser de gran importancia. Muy bien. Ese es el comportamiento de los sedimentos bajo la acción del oleaje. ¿Está bien? Muy bien, jovencita. Muchas gracias. Me sigue su compañero Pérez Hernández Mauricio. Mauricio. Sí, aquí. La que sigue, por favor. Vamos en la 12, ¿verdad? Sí. ¿Me permite tanto más? Deje ver quién es. Bueno. No sé quién. Sí. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Alejandro Herrera. Me estoy comunicando de BBVA. Joven, estoy en clase. Adelante, perdón, joven. Movimiento del agua. No se preocupe. Ajá. Pregunta 12. Movimiento del agua producido por el oleaje cerca del fondo. Uh-huh. Cerca del fondo, el oleaje produce corrientes capaces de provocar la oscilación de las partículas sólidas y su velocidad es superior a la velocidad crítica de inicio de movimiento de los sedimentos. La velocidad máxima orbital, Umax, en el fondo está dada por la expresión, no alcanza a ver muy bien, pero es Umax igual a... Espéreme, yo se la leo si quiere. Mire, la velocidad máxima está dada por pi, por la altura, que divide al periodo por el seno hiperbólico de 2 pi por d sobre l. Ya conocemos esa formulita. La velocidad, esa es en cuanto a la velocidad máxima. Máxima orbital. Y para la velocidad de corte, la velocidad del corte en el fondo, es expresada igual a 8 veces la velocidad cinemática por la velocidad máxima por pi por el periodo elevado a 1/4. Siguiendo ya todas las dos ecuaciones nos queda la siguiente. Dice que la velocidad al corte en el fondo, que es la que nos interesa, igual a 0.07, que multiplica a la altura de la ola en la rompiente al cuadrado por el periodo al cubo por el seno al cuadrado hiperbólico de 2 pi por d por l, todo esto elevado a la 1/4. Esa es la formulita. De hecho, en la maestría hicimos un programita para calcular todo esto, Todo eso sí lo tuvimos que hacer. A ustedes les voy a dar chance que no lo hagamos así
Así, aquí vienen algunos dibujitos de cómo se da el movimiento orbital de las partículas cerca del fondo, ajá, y las corrientes de la capa límite y de compensación. Aquí vienen las corrientes superficiales, aquí vienen las corrientes en la capa límite y aquí las corrientes de retorno, ¿sale? Entonces, aquí para la fórmula esta dice siendo que la viscosidad cinemática, ya vimos por otra parte el tau cero en Newton se está dando, y luego ya viene la siguiente pregunta. Muchas gracias, joven. Vienen las corrientes. Ramón Telles Raúl, joven Raúl, la pregunta de compensa. Ok. Ajá. Alter. No, velocidad media está bien. O se llama velocidad testada o es U, pero es velocidad media. Es igual, espérame, a ver si puedo hacer la grande, espérame. Ahí está. Y de aquí, ajá. Ajá, es igual a K por velocidad máxima a la menos. Ajá. Velocidad al corte, S. Ajá. Ay, espérame, ya lo quité. Porque debe hacer bájale de aquí. Ahí, ahí está, perdón. Ah, está viendo que. Ajá. Superpone, ajá. El límite, así. Sí. Ujú.
de onda, ajá. Así es, está sencillito de entender esa partecita, porque es cierto, cuando viene la ola, ajá, y rompe, cuando baña a la playa y regresa en forma de corriente, ahí es donde se da el transporte de sedimentos más. Por eso se habla, no nada más se transporta por corrientes, también por oleaje, ajá, y también se transporta por mareas, ajá, por mareas, corrientes y oleaje se transporta el sedimento. ¿Está bien? Ok. Muchas gracias, joven. Ya nos faltan 7, a ver si podemos ver la siguiente pregunta. A ver, espérenme tantito. Resendi, Salamilla, María Fernanda. Fer. Sí, profesora. La que sigue, por favor, jovencita. Sí. Es la 14, ¿verdad? Ajá. La mecánica del transporte de sedimentos bajo la acción del oleaje. Ajá. El movimiento de sedimentos que se produce en la costa se realiza generalmente en dos zonas, que son la parte interior, onshore, y la parte exterior, offshore. La parte interna se subdivide a su vez en dos zonas que se conocen como zona de rompientes y zona de stand. Paralelamente, tomando en cuenta el sentido del movimiento de los sedimentos bajo la acción del oleaje, se tienen dos tipos, transversal y longitudinal. El movimiento longitudinal, conocido también como transporte litoral, es más importante que el transversal en problemas de solvamiento de los accesos portuarios. Cuando la ola llega a la costa con un cierto ángulo, la supuesta componente de la energía paralela a la costa produce una corriente litoral y por consiguiente un transporte de sedimentos a lo largo de la misma. Ajá, permítame. Sí, muy bien. Aquí ahorita les enseño estos. Pues, ya hasta ahí llega, mi amor. Ajá, hasta ahí ya llega nada más de la misma. Bueno, aquí podemos ver antes de irnos, a ver, espérenme, déjenme ver si lo puedo voltear. Aquí, el rompiente de la ola. Aquí está cuando la ola va rompiendo. Aquí miren, aquí es cuando viene la ola, trae así corriente y aquí va regresando y aquí es donde se mueve el sedimento, en la parte de la rompiente. Aquí está. Ajá, aquí rompiente de la ola. Igual aquí se hace una barra, aquí se hace una barra y regresa al lado y va depositando el sedimento, distancia de la costa, ajá, en la zona del stand, en la zona mojadita y aquí la rompiente, ¿vale? Entonces, espérenme tantito, ay, y ahora ya se me trabó porque está muy pesado, espérenme tantito. Ya mero nos vamos ya me va a sacar, espérate tantito computadora, no me saques. Rosales, Daniel, Brian, Alfredo, Brian, Sí, profesora. La que sigue, pero déjeme que también se destrabe esta computadora porque no puedo hacerlo menos pesado. Lo hice en PDF, pero sigue pesado. O sea, no sé cómo hacerle para que no me pese tanto. Por eso se tarda. Cuando hago un movimiento muy rudo, se me traba así, ya no puedo hacer nada. Ya. Quería mostrarles aquí, espérenme tantito. Quítate. Ay, quítate. Déjame ver si ya se quedó bien. Así, mire. Ay, no, estoy de cabeza. Me está de cabeza. Ahí está. Mire, aquí tenemos, aquí está la ola cuando rompe, mira, hasta aquí. Sí me están viendo el dibujo, ¿verdad? Aquí viene la rompiente, aquí, pero todo esto, mire, aquí está la berma, aquí está el escarpado, aquí es otra berma, aquí hasta aquí todo aquí es costa. Bueno, pero miren, vean. Aquí está el nivel de pleamar, nivel de bajamar. Aquí está la playa exterior, luego playa interior, zona cercana a la playa. Aquí está la anteplaya, playa o ribera, playa posterior. Miren, todo esto apenas, cuando vamos nosotros apenas andamos en esta partecito. Aquí pensamos que ya se acabó la playa. No, es todo es costa. Dice que costa es todo material no consolidado. ¿Está bien? A ver si no me alcanza a sacar. La siguiente pregunta, ¿cuál es, joven? La 15, profesora. ¿Qué dice? Describe el transporte litoral siguiendo sus dos procesos. Ok, eso es lo que sigue. Aquí están los dos procesos. ¿Lo alcanza a ver? Sí, profesora. Ok. Ahí está. Dice, número 1, por el efecto de la ola, al precipitarse sobre la parte alta de la playa,
La ola ascendente transporta sedimentos en dirección de la ola y desciende por la línea mayor pendiente de la línea de mayor pendiente, produciendo un transporte en diente de sierra, figura 4.12a. El número 2, debido al rompiente de la ola y la corriente longitudinal, el sedimento en esa zona sigue un camino análogo al que se tiene en lo alto de la playa, y la corriente longitudinal acarrea los sedimentos como si fuera una corriente permanente, llamándose corriente en la rompiente, figura 4.12p. Ok. La parte, sí. Sí, sigue, sígale. La parte exterior de la playa se extiende mar adentro desde la zona de rompientes hasta la distancia en que la superficie del fondo deja de ser agitada por la acción de la ola. En esta parte, el inicio del movimiento del sedimento puede realizarse por los siguientes procesos. Ok, muy bien. A ver, espérenme, le subo. Aquí está. Puede ser arrastrando, rodando, saltando o en suspensión. Esas son las formas como se va a empezar a mover el sedimento. Estas, miren. Arrastrándose, rodamiento, salto y en suspensión. Segundo, hizo que así se mueve el sedimento. ¿Sale? Ok. Aquí sigue esta parte. Las formas, parece que el fondo del juego se origen a los rizos. Ok. Hasta ahí ya el transporte en esta zona exterior resulta, a ver, ¿sí ese sigue? Ok. Sí, nada más este pedacito, mi amor. Sí, el transporte en la zona exterior es el resultado de la interacción del movimiento oscilatorio de las moléculas de agua y las partículas del fondo. Este movimiento somete a los granos a fuerzas hidrodinámicas que tienen que ser equilibradas por el peso propio de los granos. De este movimiento resulta la formación de rizos en helechos, cuyo conjunto se orienta paralelamente a las crestas de las olas. Figura 4.14. Ok, muchas gracias. Vargas, Marina, Abraham, gracias, Vázquez. Ahorita Tomás se prepara a ver si no nos interrumpe. Abraham. Sí, ¿No aquí está? estoy, Okay. aquí estoy. ¿Qué dice la pregunta 16, no? La 16. Creo que es la que sí. ¿Describa la acción de las corrientes? Sí. Ajá. Pues ahí lo tiene, la acción de la corriente, ¿no? Ajá. Cuando la intensidad de una corriente aumenta progresivamente y esta fluye sobre un fondo de material susceptible de ser movido y un mismo diámetro, se observa un ligero movimiento de los granos y después algunos empiezan a desplazarse. Esto es lo que se denomina inicio de movimiento. Si el material es fino, se originan ondas de perfil asimétricos, entre más grande sea la corriente, estas ondas desaparecen y posteriormente se tiene la presencia nuevamente de ondas conocidas como antidunas. Ok, antidunas. Ok, muy bien, espérame, joven, muchas gracias. Ya casi vamos a terminar. Bueno, ya estamos en ¿leyó la 15 o la 16, joven? La 16. La 17 me la da, por favor. Usted es Abraham, ¿verdad, joven? Sí, Vargas Marín. Sí. Vázquez Cruz Rubén. Vázquez. No se encuentra, profe. Creo que tuvo un problema de salud. Ajá. Ahorita, bueno, a ver, le aviso a ver si se puede conectar. Porque me dijo que ya. No, pero si está enfermo, no. Bueno. Vega Toral, Brian, Vega. Joven Vega Toral. Aquí, profe. La siguiente pregunta, si es tan amable, joven, por favor. Describa las etapas del inicio de movimiento
producido por el oleaje. Ok. Son 4. Las etapas de inicio del movimiento producidas por el oleaje son: inciso A, iniciación del movimiento de los granos para un cierto valor de velocidad llamada velocidad crítica, bajo la cual se producirá el movimiento de la arena de fondo. Normalmente puede asociarse al valor de la velocidad crítica el de profundidad crítica. Estabas enfermo, pero te conectas y es como Inciso que B, estás... movimiento general. En la etapa anterior solo algunos granos han iniciado el movimiento, en tanto que en esta etapa prácticamente la totalidad de las partículas participan en el movimiento a base de rodamientos, deslizamientos o saltos cortos. Inciso C, formación de rizos. A medida que el movimiento se acentúa en el fondo, empieza a deformarse adquiriendo un aspecto ondulatorio. Las características de estas ondulaciones, longitud y altura, dependen de cuán cerca estén las condiciones de flujo de la etapa anterior o la siguiente. Inciso D, transporte masivo. Finalmente, cuando la acción del oleaje en el sentido de propagación ha alcanzado su efecto máximo, el movimiento en el fondo es un movimiento como tapete, es decir, es un transporte masivo hacia la costa. Sí, nunca han visto esto en el mar, que están así como muchos granitos moviéndose al mismo tiempo. Cuando vayan, observen esas 4 etapas. Yo las he observado y se ven claramente cómo se van transportando cuando vayan y tengan tiempecito, ¿sale? Muchas gracias. Esta etapa me gusta mucho. Castro, Quesada, Víctor, David. Profesor. Mande. Sí, maestra. Vázquez Medina, no sé si lo saltó o... ¿A quién? A Vázquez Medina. Vázquez Medina. A Brenda, es que Brenda, ¿qué pasó? No me dice la que sigue, por favor, sí le puse falta. Déjeselo, la quito. Sí. A ver, la que sigue, por favor, Vázquez Medina, Brenda. Sí, 18. Describa los perfiles de equilibrio en las playas. El perfil de una playa está fuertemente influenciado por la acción del oleaje. En general, los factores que determinan la forma de la playa son las propiedades del material, tales como densidad, resistencia a la erosión, tamaño y forma de la partícula, condiciones de oleaje y corrientes, así como la geografía y batidilla de la costa. Fuera de la zona de rompientes, la acción de oleaje usualmente causa un efecto menor en el transporte de arena. Este pequeño suministro de material a la barra compensa al depositado en la anterior. De esta manera se mantiene el equilibrio de la barra. La erosión más allá de la barra es un proceso lento y disperso, de tal forma que la pérdida de material en esta zona no tiene mayores consecuencias para la estabilidad de una playa. Esta pérdida se compensa durante tormentas, como se verá más adelante. Ok. Aquí generalmente... Generalmente se distinguen 2 tipos clásicos de perfiles de equilibrio, que son el perfil de verano o de buen tiempo y el de invierno o de tormenta. Para su definición es determinante la relación de esbeltez de la ola. Así, por ejemplo, el perfil de verano se representa para relaciones de esbeltez Y igual a H0. H0 entre L0 menor a 0.025. Ajá. Invierno para Y igual a H0, L0 mayor a 0.025. Ok, aquí lo vemos, mire, aquí están los perfiles playeros, aquí está, espérenme tantito, déjenme hacerlo más chico, aquí está el perfil de verano, ajá, que está tranquilo, y el perfil de invierno, y aquí está el perfil, y el de aquí hace una como fosa, mire, barra, aquí hace una fosa porque el oleaje empieza a llevarse el sedimento y lo empieza a arrastrar, ¿vale? Sí. Ok. Déjeme ver si sigue aquí. Nada más este pedazo sigue, jovencita. Sí. Por definición. Por definición, una playa puede referirse a una entera área costera, teniendo un fondo consistente en partículas cuyo rango puede variar desde arena hasta grava. De acuerdo a la definición técnica, una playa se extiende desde la línea de baja marea hasta el lugar donde se marca un cambio en el material o forma fisiográfica de este, o hasta la línea de vegetación permanente, como se muestra en la figura 4.11. Esta figura muestra un perfil típico de una playa arenosa, estando subdividida en playas posterior y anterior.
La frontera entre estas zonas es la berma, punto de máximo alcance de la ola bajo condiciones normales. El lámido de la ola alcanza la frontera entre playa y costa solamente durante tormentas más severas. La pendiente promedio de una playa está ampliamente ligada a la forma y tamaño del grano del material playero. Partículas gruesas y de forma irregular forman pendientes más fuertes. Playas a base de grava o guijarros pueden ser con pendientes de hasta 4:1. Playas arenosas usualmente tienen pendientes de entre 25:1 a 150:1. Playas a base de limo o de lodo son usualmente más tendidas, tendiendo pendientes tan bajas hasta 5,000:1. Ok, muchas gracias. Eso es algo que ya les había platicado acerca de hasta dónde se llama playa, por eso les enseñé el perfilito. Muchas gracias, señorita Brenda. Muchas gracias. Castro Quesada, ¿no está por ahí? Sí, maestra. Ahora pues, Castro Quesada, por favor, ¿me puede La 19. La 19. Describa el equilibrio dinámico transversal de una playa. Y dice, cuando las olas rompen, ya sea en rompiente o progresiva de colapso, los dos tipos de rompientes más comunes encontrados, ¿Su energía? Es que se está como borroso. Ya. Su energía es disipada. Es que es mi internet que está un poquito lento. Es disipada en gran parte por turbulencia. Los granos de arena son arrastrados del fondo y puestos en suspensión temporalmente por esa turbulencia. Una porción de la masa de agua de la cresta de la ola se derrama enfrente de la costa de las capas superiores de la zona de la rompiente, transportando arena con ella. Esta agua disipa su energía restante por el efecto del amido sobre la playa. Parte de esta agua, producto del amido, regresa al mar por filtración, pero la mayoría lo hace por la superficie. Aparte, debido a que el regreso del agua es menos turbulento, una menor cantidad de arena regresa hacia el exterior de la playa, en comparación con la que fue transportada hacia el interior. Lo anteplaya, por lo tanto, crece ligeramente durante estas condiciones de calma. El flujo de regreso del agua y arena continúan a lo largo del fondo hacia la barrera de la zona exterior de la zona de rompientes, completando de esta manera el circuito. Ok, ya vimos que esos son los perfiles. Miren, aquí está. Aquí, colocación de calma normal, pleamar y bajamar. Aquí está la duna. Las dunas se van formando eólicamente. La barra aquí, ataque inicial del oleaje en tormenta, hasta donde llega, miren, la tormenta cuando llega, pues trae olas más altas. Ataque de dunas, empieza a desbaratar las dunas, sí, se la empieza a llevar. Y retroceso de la cresta, después de la tormenta inicia el restablecimiento del perfil original. O sea, por eso les decía que los perfiles playeros son altamente dinámicos, ¿sí? Desarrollo de una playa durante una tormenta. Lo que me acaba de leer, joven. Gracias, muchas gracias, joven. Sí. A ver, Barrios, Ávila, Eduardo, ¿está? Eduardo Morales Nájera, ¿no? Aquí estoy. ¿Quién es usted? Morales Narváez. Morales Narváez. Siempre le digo Nájera, ¿verdad, joven? Ajá. Morales Narváez. ¿Usted está en lista, joven Narváez? Soy del otro grupo y por eso es que... Sí. ¿Se acuerda? Ya encontré sus exámenes. Sí, ya los califiqué. Okay. Ahorita le digo qué pasó. Sí. Ok, la última pregunta, joven. Sí, es cuantificación del transporte litoral. La cuantificación del transporte litoral puede hacerse por 3 diferentes métodos: medición directa, fórmulas empíricas y la combinación de ambos. Medición directa, espigones de prueba, trazadores, fluorescentes y o radioactivos y fosas de prueba. Sí les platiqué de esto, ¿no? De las fosas de prueba y todo, y lo vieron en los trazadores fluorescentes cuando vimos la película de Un río de arena, que tiraban arena pintada, tiraban como colorante y vean cómo se iba moviendo. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? ¿No se fijaron?
jóvenes, ¿no? Los espigones de prueba son como escolleras, pero nada más tienen 2 capas, núcleo y capa secundaria. Lo tienden, lo ponen en la playa. La finalidad de los espigones es retardar el sedimento que llegue hasta un lugar. Por ejemplo, yo los vi puestos, por ejemplo, en Tuxpan. Pusieron una batería de 12 espigones, pero no creo que son espigones así chiquitos, no, de 100 metros, o sea, son bien largos. Y entonces ya estaban contando la termoeléctrica, que ya no les iba a llegar sedimentos a su canal de llamada. ¿Y qué creen? Que llegó un huracán y adiós, porque no tenían peso, entonces los llevó el oleaje. Vino la ola grande y se llevó todos los espigones de prueba. Los trazadores consisten en agarrar arena del sitio, en la zona del estrán, la agarrábamos. En la zona del estrán es donde cuando les tiran una muestra de arena o me quieren traer una muestra de arena, tráiganmela de la zona del estrán, porque como se está yendo y viniendo la ola, está lavando esa parte, ya no está tan contaminada. Entonces agarra esa arena en bolsas, mojada, ¿sí? ¿Y qué creen? Que se lleva a un laboratorio, se pone una tina, se pone agua dulce y se empieza a dar varias enjuagadas, se le tira esa agua y se le echa más, se le tira, y se empieza a lavar, que se le quite un poquito la salinidad. Se seca a través de, como es mucho material, se puede sacar pues en un laboratorio, pero lo sacamos nosotros al sol, lo pusimos en hules, ya que estaba seco, lo pintamos con pintura fluorescente y lo fuimos, seccionamos la playa y lo fuimos seccionamos a cada 5, 7 metros, 10 metros, nosotros a cada 5 metros, y lo pusimos antes de la rompiente, después de la rompiente, y luego pusimos unos tubitos de PVC, así, unos tubitos de PVC, y agarramos muestra del suelo ya que había pasado 1 hora y recogimos. Y esa muestra nos la llevamos al laboratorio y sacamos con una como pincita todos los granos que estaban pintados y pudimos sacar cuánto tiempo se transportó y en cuánto tiempo llegó hasta ese lugar, porque lo sembramos en la acero y la recogíamos a 10 metros o a 20 metros o a 30 metros, dependiendo de cómo queríamos. Y a la hora, y vimos cuánto material se transportó. La otra es hacer un cajón de madera. Hacíamos cajones de madera de 1 metro por 1 metro por 50 centímetros de altura y lo íbamos y lo poníamos en la rompiente, despacito de la rompiente, porque en la misma rompiente pues te avienta la ola, te avienta el cajón, no lo pudimos poner. Después de la rompiente, entre la zona del estrán, ahí lo metimos, o sea, hasta donde estaba el nivel de la arena, y tomamos el tiempo en lo que se llenó. Esas son las fosas de prueba. Se puede hacer una fosa, pero no te aguanta porque como está llegando el oleaje y se mete la arena, pues no puedes cuantificarlo. Entonces, la forma fue hacer esa fosa, pero con un cajón. Fue uno de fierro, un día llevamos uno de fierro que ya no aguantábamos. Entre 5 ahí vamos cargando nuestro mendigo cajón a meterlo ahí a la arena y ahí lo estuvimos metiendo hasta que quedó al nivel, y pues ahora con un cronómetro tomar el tiempo. Así es como esas pruebas sí las hice yo para medir el transporte de alimentos, ¿vale? Ahí va, ahora léale usted. Los espigones de prueba, léale usted. Ajá, los espigones de prueba se construyen con el objeto de retener el transporte de sedimentos y así poderlo medir físicamente mediante seccionamientos playeros. Los sedimentos varían según la batimetría y el oleaje, siendo la condición para garantizar el estudio que la longitud del espigón rebase la línea de rompientes. Para la mayor tormenta estimada del periodo de estudio, el periodo será de al menos 1 año. Uh-huh. En términos generales, el método de trazadores fluorescentes consiste en colorear arenas con pintura fluorescente para colocarla en el lugar de estudio y seguir su trayectoria. Muy similar a este método es el de trazadores radioactivos, solo que la arena es marcada radiactivamente. Cabe señalar que el mismo requisito fundamental en ambas metodologías, que el material sembrado tenga las mismas características que las del sitio de estudio, o sea, el peso específico, granulometría y densidad. Y la utilización de las fosas de prueba es cuando se desea conocer el transporte en la zona exterior de la playa.
estableciendo las dimensiones de la fosa de antemano para poder cuantificar los depósitos. La desventaja de este método es que representa el transporte en forma cuantitativa, pero no muestra claramente su procedencia. Ok, es lo que les acabo. Y eso lo hicimos siempre ahí en el laboratorio de puertos, ¿vale? Entonces ya, muchas gracias, joven. Las fórmulas empíricas. Sí. Porque uno es espigones y luego, ¿qué quedamos en este otro? Ajá, Mediciones directas y ahora fórmulas empíricas. Uh-huh. Bueno, fórmulas empíricas. La cuantificación del transporte de sedimentos mediante fórmulas empíricas resulta a veces poco confiable, ya que existe un gran número de ellas, desarrolladas por diferentes investigadores y bajo condiciones diferentes. Sin embargo, la mayoría de ellas coinciden en el hecho de que la energía del oleaje es la causa principal de este acarreo litoral. Como resultaría muy difícil describir todos los criterios existentes, se mencionarán únicamente las fórmulas que han tenido mayor aceptación en todo el mundo. Fórmula de CERC, que es Coastal Engineering Research Center, relaciona el transporte con la componente del flujo de energía sobre la playa y un coeficiente de proporcionalidad obtenido experimentalmente en modelos reducidos y en la naturaleza. Ok, aquí esta formulita, muchas gracias. Esa naturaleza dice que la S es el transporte de sedimentos, A es una constante de proporcionalidad y A es el componente de flujo sobre la costa. Y dice que EA es igual a E0 por el KR, por el KS, por el seno del ángulo, por el coseno. Bueno, por lo tanto, el transporte S es igual a la constante A, que multiplica a la altura de la ola en aguas profundas al cuadrado, por la salida de la ola en aguas profundas, por el coeficiente de refracción al cuadrado, por el seno del ángulo, por el coseno. Esa es la fórmula que vamos a utilizar nosotros para calcular nuestro transporte. Esta, ¿sí? Entonces, dice que BR nomás es del autor, coeficiente de refracción en la parte exterior de la zona de la rompiente, y ese es el ángulo entre la cresta de la ola y la costa en la parte exterior de la zona de rompiente, en grados. Eso es lo que vamos a aplicar. Pero la constante de proporcionalidad está aquí del CERC, original vamos a usar esta de 0.014. Aquí dice que H0 altura de la ola en aguas profundas y sería de la ola en aguas profundas. La constante de proporción ha sido calculada por diferentes investigadores. Aquí ponen, nosotros vamos a utilizar la de 0.014, ¿vale? Aquí vienen otras fórmulas más, mi amor. Si quiere yo le digo la fórmula de Larraz o en fin. Todas piden datos del sitio y nosotros pues no tenemos, ¿sale? Luego la fórmula central de hidráulica de Francia, de laboratorio de hidráulica de Francia también, que Q es igual al H al cuadrado, que es el gasto es igual a la altura de la ola al cuadrado por el periodo, por la F, que es la frecuencia de alfa por el periodo, pero minúsculo K, C, tampoco no tenemos estos datos para poder utilizar esta formulita. Ese es el tiempo de acción del oleaje, la aceleración de la gravedad. K aquí viene para arenas, no sabemos qué tipo de material hay en nuestro puerto. También está la de Baker, que es la más usual, es la más completa, pero le pide un chorro de cosas. Mire, una de las formas más recientes de Baker, basados en datos en la cual el transporte del gas está determinado en base a los efectos combinados del oleaje y corrientes. Tenemos que tener datos de corrientes también de nuestro sitio. SB, que es la fórmula, dice que el transporte es igual a BD, que es coeficiente adimensional, y D es el diámetro medio de la partícula que no tenemos, es igual a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad, por B, que es la velocidad media de la corriente que no tenemos, entre C, que es el coeficiente Chesi, y Chesi va a estar en función de 18 veces el logaritmo de 12 horas entre R, y R es la rugosidad de fondo, que multiplica a M, M no sé qué sea, estado de metros elevado al medio por segundo, esta fórmula de Chesi. Entonces nos piden muchas cosas que ya lo hice yo en el laboratorio, o sea, yo lo hice cuando estaba en la maestría, porque le digo que una materia se llama hidrodinámica de las playas.
Y pues tuve que tener todos estos datos. Lo hice con un programa, quise un programa en C y lo hice. Si no, no pasaba. Son bien canijos ahí en la maestría. Mire, todo eso tuve que hacerlo para determinación del transporte de sedimentos generados por las corrientes del fondo. Petróleos Mexicanos calibra una expresión para las costas mexicanas en base a los estudios realizados para el puerto petrolero Dos Bocas, Tabasco, mismos que se basan en la siguiente expresión. Aquí está esta otra fórmula, pero también tenemos que tener datos del sitio que no tengo, o sea, y hay que aplicarlo. Todo eso sí lo tuve que hacer. Hice esta para poder hacer esta, ¿sale? Y hasta ahí terminamos nuestro cuestionario, que son 20 preguntas, ¿verdad? Ustedes son el único grupo que lo terminamos. Con nosotros ya se habían cansado. Dije, ay, sí son bien flojos. Pero bueno, está bien. Yo le dije, hasta aquí le quieren dejar porque ya nadie quería contestar. Ay, maestra, ya, por favor. Ya nos cansamos. Bueno, está bien. Pero le voy a continuar y pues de todos hasta aquí tienen que llegar. El jueves, niños, vamos a hacer ya los cálculos. Ya tengo datos para ustedes de qué datos nos pide la formulita. Miren, la formulita que vamos a utilizar, que es la del CERC, nos va a pedir, por ejemplo, el KR al cuadrado y los ángulos, ¿vale? Entonces, ya tengo esos datos. Les voy a dar 5 canalitos a cada dirección para que calculen su transporte. Ya anduve buscando de los proyectos que tenía yo cuando eran en forma física, ahí se los voy a dar, no están inventados ni me los saqué de la manga, son datos de un proyecto, ¿sale? De aquí, de Lázaro Cárdenas, ¿sale? ¿Está bien, niños? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, ándele pues. Entonces ya van a ser las 2:23. Muchas gracias por asistir y muchas gracias por hacer su examen tan bonito, porque pues siempre existe el equilibrio, yo creo, en la vida. Aquí les pongo a su escuela para que no se les olvide. Déjenme hacerme un lado, no, para acá no, para acá. Mire, esa le puse yo hidráulica marítima, su hermosa escuela. O sea, ojalá y nunca se les olvide. Cuando era bella, mire, toda bella, toda verdecita, toda limpiecita. Aquí lo que faltaban eran ustedes nada más, verlos. Pero miren qué bonita está nuestra escuela. Sí, está recortadito, limpiecito, barridito. Pero faltamos nosotros en la escuela, ¿verdad? Entonces, espero que la quieran tanto como la quiero yo en esa escuela, porque nos ha dado una profesión. Aunque a veces no nos gustan muchas cosas, a lo mejor no están tan bien como queremos. Pero pues es lo que hay para que estudiemos, ¿sale? Hay que aprovecharlo. Jóvenes, que tengan bonito día y nos vemos el jueves. Gracias, profesora, igualmente. Hasta luego. Gracias, maestra, buen día. Gracias por estar en clase todos y por participar todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego.